Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro que cada cierto tiempo tenemos con ustedes para información de interés a la colectividad. Estamos desde Guatire, municipio Zamora del estado Miranda, en Venezuela, en el centro comercial La Hacienda frente al terminal de pasajeros. Ahí les esperamos todos los días en estudio 1051. Estamos a la orden para contenido interesante en materia de salud, deportiva, cultural, cotidiano. Todos los temas los abordamos en la medida de lo posible en Estudio 1051. En una presentación de Automercados Emporium, 4 tiendas en Guarenas, una en Guatire, Centro Comercial Palma Real, Centro Comercial Miranda, Centro Comercial Nueva Casarapa y en el Centro Comercial La Parada. Y muy pronto, en julio 2026, estarán en Guatire, Automercados Emporium, lo mejor cerca de ti. A nombre también del gimnasio Enervit Gym, porque usted tiene que mantenerse en forma, entrenamiento de pesa y bien orientado. Acompañándolo también siempre con algo de cardio, es la recomendación de la gente del gimnasio Enervit Gym. Gimnasio Enervit Gym en el Centro Comercial Palma Real dentro de Nueva Casarapa. A nombre de Panadería Moreno 3 en el Centro Comercial La Hacienda frente al terminal de pasajeros de Guatire, los cachitos, pastelitos, tortas, dulces, mini pan, mini lunch y también preparan almuerzos suculentos, sustanciosos y bien sabrosos con el mejor precio. La gente de Panadería Moreno 3, Centro Comercial La Hacienda, frente al terminal de pasajeros de Guatire. Y por supuesto la gente que hace posible nuestra transmisión vía Internet, Latin American Cable, servicio de Internet. Más que Internet, somos tu camino a la conectividad en el Centro Comercial Portal de Guatire. En la carretera nacional Guatire-Guarenas, pasando el hotel, está la gente de Latin American Cable. Hoy voy a hablar a través de Estudio 1051, como ya saben, nuestra plataforma en YouTube, Estudio 1051. Vaya, suscríbase a nuestro canal, active la campanita para que reciba las notificaciones de Estudio 1051. Y también nos consigue en TikTok e Instagram con el mismo nombre, Estudio 1051. Hoy voy a conversar sobre el tema del negocio inmobiliario. Uno de los negocios más rentables después de la construcción. Por supuesto, en Venezuela el negocio petrolero es inmenso. También lo que tiene que ver con el negocio del turismo, la construcción y el negocio inmobiliario se deriva de la construcción. Nuestro país ha pasado por situación económica bastante seria que literalmente detuvo durante muchos años el negocio de la construcción. Y por supuesto que en nuestro caso llega el momento de la reactivación económica y hay que invertir en materia de desarrollos, lo que tiene que ver con construcción, y eso generará nuevo crecimiento en materia inmobiliaria. Para eso hoy voy a hablar con Luis León, quien es abogado, va a estar con nosotros hablando hoy. Él representa a la empresa RIMAX, la cuenta en TikTok e Instagram, rimax.delta.be, Rimax Delta, o mejor dicho, rimax.delta.be. El número telefónico de Luis León, 0424-261-5388, 0424-261-5388. Y la cuenta de nuestro invitado Luis León es @LuisLeón2711 en Instagram, @LuisLeón2711 en Instagram. Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias a ti, Naúl, y sobre todo, bueno, a tu equipo de trabajo. Bueno, hoy un día bastante eh, emotivo, porque resulta ser de que levantarse desde muy temprano y comenzar a caminar por estas calles y contemplar lo que definitivamente es esa interacción que tú puedes tener contigo, con tu ser y con todo el entorno, te motiva muchísimo y aprovecha uno esos momentos bien en la mañana para, bueno, para hacer esa agenda, Ujú. ratificar esa agenda, motivarte como consecuencia de las cosas que has vivido y sobre todo de estas oportunidades que te brinda la vida. En verdad que, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Estar aquí en presencia tuya, en presencia de todo tu público, definitivamente eso lo compromete a uno cada día más a lo que uno hace, buscarlo hacer lo mejor posible, No, ¿no? y contento nosotros de que nos permitas conversar contigo, compartir con toda la gente que sigue el trabajo que llevas adelante y el trabajo que estamos haciendo aquí en Estudio 51. Por cierto que hemos decidido hablar del tema inmobiliario, porque Venezuela, después de aquellos hechos del mes de enero, el 3 de enero, que sorprendió a más de un venezolano, nos despertó de manera violenta, agresiva a los venezolanos, y luego comenzó una especie de reactivación económica, reactivación de inversión en Venezuela y de ingreso económico en Venezuela. Pareciera que la Venezuela cambió el 3 de enero de manera
contundente, porque de repente uno conseguía un precio en materia inmobiliaria, en locales comerciales, en apartamentos, en el tema inmobiliario en general, conseguía unos precios que para muchos eran muy atractivos. De hecho, venezolanos que estaban fuera del país compraban a precio de gallina flaca. Y bueno, de repente, de la noche a la mañana, pasó el mes de enero y febrero, 20, 25, 30 días después, resulta que el mercado multiplicó, triplicó los precios de manera inexplicable. Y yo quiero empezar justamente por ahí, aunque desarrollaremos más el tema inmobiliario de lo que es como negocio. Es si la persona gana exactamente lo mismo que ganaba en julio del año pasado, en junio del año pasado, en noviembre, en diciembre, en enero, y ahorita que estamos haciendo este contenido en el mes de, cerrando el mes de abril, ¿cómo es posible que entonces se haya disparado tanto los precios, Luis? Bueno, fíjate que algo bien interesante y bueno, desde el punto de vista de nosotros como profesionales inmobiliarios, lo que podemos decirte es que definitivamente lo que hubo fue una paralización o ya un estancamiento de esa caída abrupta que traían los inmuebles, porque definitivamente lo que sucedía aquí en Venezuela es que desde el año 2015 comenzó una caída muy dramática de lo que eran los precios de las viviendas, los precios de la parte comercial y sobre todo los precios de los terrenos y de los galpones. Comenzó una caída y un descenso como consecuencia de muchos acontecimientos, una Venezuela bastante compleja, muy, muy compleja. Y teníamos que irnos adecuando a lo que estaba sucediendo y muchos comenzaron a emigrar. Una de las cosas importantes o una de las cosas que marcó muchísimo el mercado inmobiliario es la necesidad que se creó como consecuencia de tú tener que tomar ciertas decisiones y definitivamente, como todo ser humano, siempre quiere algo mejor. Entonces, para buscar ese algo mejor en vista al panorama que se le estaba presentando, decía, bueno, tengo un bien inmueble, tengo una propiedad, tengo un patrimonio, y ese patrimonio, bueno, tengo que tomar decisiones. Y esa decisión era o el panorama que me está sucediendo en torno a lo que es mi familia, en torno a lo que es mi negocio, no es el más apropiado, el que yo quiero, y entonces resulta ser de que, bueno, tengo que tomar decisiones y la decisión es tomar el patrimonio que tengo para ver si puedo buscar una estabilidad, una mejor calidad de vida, porque se presentó unas ciertas situaciones bastante incómodas. Entonces resulta ser de que, bueno, empezamos a tomar el patrimonio, muchas familias, muchos comerciantes comenzaron a tomar su patrimonio y decir, bueno, voy a cambiar un poco de rumbo porque para eso es el patrimonio. El patrimonio es para que definitivamente nosotros como seres humanos busquemos de cómo proyectarnos. Y el mercado comenzó una caída. Pues, ¿qué pasó? El mercado de vendedores empezó a ser marcado por un mercado de compradores. Empezó a presentarse la oportunidad y eso hizo un movimiento donde la caída lamentablemente fue bastante abrupta y fue cayendo, 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 cayendo. Hubo un acontecimiento bastante interesante con respecto a ciertas situaciones inclusive que estaban sucediendo y esos precios en un momento determinado inclusive dejaron de caer, se sostuvieron por un tiempo y volvieron nuevamente a caer hasta los acontecimientos del 3 de enero que definitivamente marcó no es que hay una alza en los precios, no, lo que hay es lo que hay es una sinceración de lo que pudo haber sido ese patrimonio como tal, ese bien, y dejó de caer por unas expectativas, porque si bien es cierto que en el 2015 teníamos una expectativa que teníamos que buscar otros horizontes y teníamos que tomar el patrimonio para buscar esa calidad de vida, ahora resulta ser que no. El país definitivamente cambió, el país tiene una sensación de cambio, una sensación de que definitivamente Venezuela puede enrumbarse nuevamente a ese destino que siempre nosotros hemos vivido, que es una Venezuela de oportunidades, una Venezuela en la cual tiene mucho por dar.
Y entonces resulta ser de que ya las personas empezaron, se hizo muy famoso a partir del 3 de enero, se hizo muy famoso decir, paraliza el inmueble, déjamelo en stand-by, no quiero hacer ningún tipo de operación. Los venezolanos terminaron de haciendo las operaciones que ya tenían comprometidas, pero los que definitivamente visualizaron esa madrugada, así como hablaba yo al principio, ver tú de que tienes un amanecer totalmente distinto, empezaste a contemplar un amanecer con unas oportunidades o con eso de lo que tú sientes como país, definitivamente dijiste, ya va un momento, voy a parar lo que es las ventas, porque aquí hay algo bueno. E incluso están las personas que están afuera, que se fueron en sus oportunidades, comenzaron a ver a Venezuela, yo tengo que tomar decisiones y retomar nuevamente a mi país, que es lo que yo quiero. Claro, Entonces eso hizo un cambio bastante brusco con claro, respecto pero a las caídas. cuando nosotros hablamos de la materia económica, la economía tiene reglas, tiene normas. Ujú. Y una de las normas, lamentablemente, para algunos involucra la especulación. Hay realidades. Ciertamente, el país, cuando tú dices, despertó o amaneció económicamente hablando con un sueño. O sea, hay una expectativa que tú dices que las cosas van a ir a mejor. No es que mejoraron. O sea, económicamente no hemos mejorado. Estamos dando unos pasos hacia. Hay una expectativa de mejoría. Entonces tú analizas como comprador, como consumidor del mercado y dices, ven acá. Si un inmueble me costaba, vamos a dar un número cualquiera, $15,000. $15,000 en el área X. Y resulta que en menos de 20, 30 días me triplicó el precio o me lo duplicó. De 15 pasó a $30,000 en un mercado que tiene expectativas. Una cosa es la expectativa, una cosa es la sensación, creo yo, y otra es, sí, ya el mercado se estabilizó. Entonces imagínate cuánto va a costar ese inmueble que subió de 15 a 30 o de 15 a 25 en un mes, cuando llegue el mes de noviembre, diciembre. Ese inmueble va a costar $100,000. O sea, eso es lo que te pregunto, el tema de la especulación en este negocio del mercado inmobiliario, que te repito, hay una cuota de especulación, sí. Y cuando tú decías de que el precio lo colocaron los compradores en aquel entonces, porque yo tenía la plata, y tú decías, bueno, cuesta 10,000, tengo 8. Y la necesidad la tenías tú. Quien quería ir si necesitaba la plata eras tú, el precio lo ponía yo. Ahora, hoy en día, que no es que hay más expectativa en el país o hay más dinero, entonces yo digo, el inmueble no cuesta 15, no cuesta 10, cuesta 25 porque el inmueble lo tengo yo y resulta que es que el que tiene la plata no es que está ganando más, no es que hay más negocio y más dinero en la calle, todavía no. Por eso te digo el tema de la especulación en esa expectativa, ¿cómo lo interpretan ustedes en el mercado inmobiliario? Sí, que definitivamente el mercado es muy sensible, ¿no? Y Venezuela, yo creo que en los últimos años ha marcado un rumbo de lo que es eso, oferta-demanda a través de la sensibilidad. Aquí no es que hay muchísimo más dinero, aquí no es que hay más dinero como tal. Esas expectativas, este, eh, han hecho que el mercado definitivamente marque un rumbo totalmente distinto. ¿Qué sucede? Hay muchísimas personas que afortunadamente se fueron al extranjero cuando vendieron sus viviendas, se fueron al extranjero y afortunadamente a un sector bastante importante de la población le fue bastante bien, les ha ido bastante bien afuera. Ujú. Y esa es la población que está realmente está marcando esa diferencia en cuestiones de precio. Aquí no es que todos los inmuebles aumentaron, no. Aquí, según desde nuestro punto de vista, hay algo bien importante, porque resulta ser de que yo le puedo decir, los inmuebles debajo de 20,000, había muchísimos, Ujú, muchísimos ujú. inmuebles debajo de 20,000. Nuestro ticket promedio aquí en Guarenas, Guatire, el ticket promedio estaba marcado más o menos como en $20,000. Cuando decíamos $20,000, porque hacíamos 10 operaciones bajo los $20,000 y unas 5 operaciones probablemente sobre los $20,000. Ok. Hoy por ¿Eso es hoy, mensual? ¿Eso es quincenal? ¿Esa cantidad de operaciones? la tendencia, por lo menos con respecto a, yo lo llevo con respecto a lo de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Ok. Nosotros veíamos que hubo definitivamente Guarenas Guatire
se siguió convirtiendo en ese nicho de oportunidades, como siempre, Ujú, para esas personas que están en la capital, viendo los precios que estaban allá, viendo cómo estaba efectivamente Venezuela, ujú. porque Venezuela empezó a tomar esos rumbos, como decía yo, después del 2015. Si bien es cierto que Caracas sobre los $100.000 era bastante difícil para un sector importante de la población adquirir propiedades, este, también llegó el punto de que hasta los $50.000 comprar una propiedad en Caracas sobre los $50.000 se hizo bastante, bastante Ujú. difícil. Entonces, Guarenas Guatire fue e incluso Los Teques, incluso hasta Valle del Tuy, se convirtió en ese atractivo, pero era hasta los $20.000. Aquí llegaron propiedades incluso a venderse en $4.000, $5.000, claro, llamábamos propiedades de obra gris, o muebles que no tenían este, mayor inversión, mayor Ujú. remodelación como tal, pero los hubo, Claro, pero ya va, y dependiendo de la zona, ¿no? Y el dependiendo. año. Pues tú me dices 2017, 18, 19, época de pandemia o pospandemia hasta el 2020, quizás conseguir un apartamento en urbanizaciones, en obra gris, en ese precio. No, incluso después de pandemia, porque lo que pasa es, como yo te decía, Venezuela ha tenido unos altos y unos bajos, ¿no? Porque ha sido un mercado bastante complicado. No obstante a ello, como la tendencia lo marcaba el el comprador, cuál era ese precio, nosotros tenemos inmuebles que estaban en manos de esos constructores que se quedaron fríos, Ok. quedaron fríos. Y el constructor, porque aquí fuimos afectados absolutamente todos. El constructor vio que tenía un inmueble que, por supuesto, paralizó las ventas, o muchos de esos inmuebles les quedaron fríos, Ujú. y también tenía que tomar decisiones, porque el mercado te estaba marcando de que adquirir inclusive un inmueble de $4.000 era inclusive hasta más oneroso que comprar uno de 15. Sí. ¿Por qué? Porque resulta ser de que las remodelaciones como tal, eso sí se ha mantenido, la Ujú, ujú. remodelación, e incluso construir una vivienda es hoy por hoy todavía está marcando la tendencia. Entonces, tenemos un mercado con una oferta y una demanda muy compleja, pero definitivamente después de esos acontecimientos del día 3 de enero, lo que ha hecho es buscar primero estabilizarse, y después lo que ha buscado es de recuperar lo que es ese valor, pues. Ujú. Nosotros tenemos aquí muebles que el año pasado vendimos nosotros en $25.000 y costaba mucho venderlo. Y resulta ser de que ese mismo inmueble hoy por hoy se vende en 50.000. ¿Qué es Claro, eso? lo que pasa es que el comprador que está diciendo, pues uno tiene mucho contacto con ustedes en el tema inmobiliario y le pregunto a cada uno de los que están en este negocio y te dicen, bueno, mira, es que, ¿qué está pensando el comprador, el que está afuera? Porque no está comprando el que está en Venezuela. O sea, la compra, y no sé, tú me corregirás sobre eso, mayormente compra el que está afuera, a través de un venezolano, a través de alguno que esté aquí, y te dice, ya va, si ahorita cuesta 30, debo comprar ahorita, porque en 2 meses no sé cuánto va a costar. Y entonces eso va empujando el mercado. Yo repito, y yo sé que a veces es odiosa la expresión, el mercado, pero desde el punto de vista especulativo, porque los bienes y servicios siguen siendo los mismos. O sea, en Guarenas Guatire, donde estamos nosotros, en Guarenas Guatire o en Venezuela, no ha mejorado hasta ahora, y es el sueño que tenemos todo, el servicio de energía eléctrica, el servicio de acueducto, la vialidad, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es un tema que ha mejorado bastante a nivel nacional y eso es innegable. Pero el resto de los temas que hablan de la infraestructura siguen siendo los mismos. O sea, no es que mejoró el servicio de energía eléctrica, no es, a mí me causa gracia porque algunos presidentes de condominio dicen que si ellos pintan el rayado, eso revaloriza el inmueble. No es cierto. O sea, los servicios conexos son los que van a revalorizar el inmueble, pero realmente los servicios no han mejorado. Discúlpame, pero lo que pasa es que hay algo que está sacando aquí de la ecuación, que es algo bien importante, que resulta ser de que no es que es especulativo. Nosotros estamos hablando es que los precios del inmueble están retomando su valor. ¿Qué sucede con respecto a esto? Yo no lo veo especulativo desde el punto de vista inmobiliario. De hecho, es una de las cosas que se lo digo mucho a mis clientes. Eh, a veces suena un poco contradictorio, ¿no? Pero Ujú. yo le digo a muchísimos de mis clientes cuando me manifiestan,
¿debo vender mi propiedad? A muchos les digo, si tienes la necesidad, lamentablemente tienes que vender la propiedad. ¿Cuál es tu Ujú, situación? Y la ujú, analizo. Pero a muchísimos de ellos les digo que no. O sea, porque es mi deber, pues. claro. Yo tengo 40 años más o menos vendiendo inmuebles. Yo entré en el mundo inmobiliario en el año 1985 y comencé a ver lo que era un mundo inmobiliario y creo que definitivamente una de las cosas importantes de prestar asesoría es decirle a las personas lo que debería de hacer en un momento determinado. Y ahorita no es momento para vender. ¿Por qué no es momento para vender? No es momento para vender porque cierta, falsa, con razón o sin razón, nosotros tenemos una expectativa en el mercado muy positiva, porque dentro de poco, y se lo puedo decir inclusive hasta por la tendencia, uno siempre va viendo cómo es la tendencia de un mercado inmobiliario. Fíjate tú, yo vendo galpones, tengo muchos galpones a la venta y terrenos a la venta. Y este año yo he vendido más terreno y hay más ofertas para la compra de terreno que los últimos 4 años. Ujú. Nosotros hemos vendido 4 terrenos en lo que va de año. Eso te dice a ti que hay un mercado que definitivamente está haciendo una lectura de que hay que invertir y te lo puedo decir inclusive hasta por industria. Hay una industria muy importante que no estoy permitido a decir el nombre, pero sí por lo menos lo que El siento como ramo. consecuencia de ello. Mm, Hay una industria muy importante aquí en el país, que nosotros le ofrecimos para que comprara un galpón ya construido a un precio muy bueno, porque todavía se consiguen precios muy buenos, y decidió fue comprar el terreno para construir con todo y que la construcción, como lo hemos dicho, la construcción sí tiene los precios más o menos reales, ujú. porque eso, ahí sí es verdad que no podemos hablar ni siquiera de especulación, sino que definitivamente es el construir tiene una incidencia bien interesante porque es comprar el terreno, es montar un proyecto, Ujú. ejecutar el proyecto, es comenzar una construcción. Y estas empresas, y no una, varias empresas ya están comprando terreno para construir. Eso te marca una tendencia, ¿no? Y con respecto a lo que es lo que te decía hace ratico de tomar de vender la propiedad, si no tienes la necesidad, no lo hagas. Porque si vamos a comenzar nosotros dentro de poco, porque es lo que se visualiza, que dentro de poco van a comenzar a hacer unos cambios a nivel de lo que son las leyes inmobiliarias, Ujú. porque fue inclusive a la tendencia, lo que se sintió ahorita, con muchas especulaciones o puntos de vista con respecto a estas declaraciones que hizo la presidenta encargada de las reformas inmobiliarias. Nosotros desde el punto de vista de lo que es la Cámara y de lo que somos nosotros como corredores inmobiliarios, lo vimos muy positivo, porque teníamos muchísimo tiempo que no nos hablaban de ello, y entonces resulta ser de que si va a haber un cambio, resulta ser de que también van a venir los créditos, y si vienen los créditos, eso va a estabilizar más el mercado. Pero la palabra especulativa, de especular los precios, porque ¿cómo van a aumentar los precios si aquí no han mejorado los servicios y una cantidad de cosas? Es bastante complejo, porque desde el punto de vista de nosotros vemos más bien es que los precios están buscando de venir, de ponerse en el lugar que realmente siempre les correspondió, porque Ujú. no es justo de cuántas personas o cuántas familias les costó su vivienda, cuál fue ese esfuerzo que hizo en un momento determinado para adquirir su vivienda, o aquel comerciante buscando créditos para desarrollar su comercio, desarrollar su industria, comprar su inmueble, y resulta ser que tuvo que venderlo por situación país, tuvo que venderlo a unos precios que definitivamente le estaban Claro. marcando los compradores. Pero es bastante complejo. Yo no hablo de especulación con respecto a lo que son eso de que el inmueble, aquí habían inmuebles debajo de los 20.000. Conseguir un inmueble hoy por hoy acá debajo de los 20.000 ha costado. Claro. Pero los precios de los 50.000 a los 100.000 han tenido un cambio, pero muy moderado, Ujú. muy moderado. No como el que estaba debajo de los 20 o los 30, que ha aumentado probablemente hasta
un 100%, un 50%, en los inmuebles que están entre los 50 y los 100.000, los aumentos han sido como de un 25, un 30% en lo mejor de los casos. Sobre los 100.000, muy poco ha sido el aumento. ¿Por qué? Porque es que esa Venezuela que tú estabas narrando ahorita todavía está presente. Es una Venezuela de donde no hay ingresos, los ingresos son los mismos y una cantidad de situaciones. Pero que no hay ventas sobre los 100.000, sí lo hay, muy moderada, sí las hay, pero es porque, como también lo indicaste hace rato, hay una población fuera del país confiriendo poderes para poder volver a adquirir las propiedades que ellos en un momento determinado probablemente tuvieron que vender. Estamos conversando con Luis León, quien es abogado en materia inmobiliaria. Él representa, por cierto, a RIMAX, es la empresa que representa, y vamos a hablar también de la Cámara Inmobiliaria. Recuerden, la cuenta de él es rimax.delta.be. El número telefónico de nuestro querido Luis León es 0424-261-5388. Recuerden que estamos en Guatire. Desde Guatire, en el estado Miranda, estamos haciendo el espacio. Y la cuenta personal de él es @LuisLeón2711, @LuisLeón2711. Luis, claro, yo quiero disculparme porque cuando yo digo el tema especulativo, no es por agredir al mercado ni a las personas que tienen bienes inmuebles. Es cierto, este micrófono tiene un precio. Este micrófono cuesta, vamos a ponerle un valor de $10. Ese es su precio. Pero mi necesidad le pone un precio atractivo a ti como comprador. O sea, mi necesidad no es que no lo vale, sino que yo tengo necesidad de tener el dinero para hacer otra inversión, o de repente por una emergencia, o de repente por cualquier cantidad de situaciones que yo desee reinvertir ese dinero y lo tengo allí paralizado, los $10, el monto que yo le ponga y que lo que dice el mercado. Pero mi necesidad me obliga a venderlo en 5. Mi necesidad es la que me obliga a venderlo en 5. Entonces, el mercado dice, bueno, mira, hay una oportunidad, es un mango bajito que no lo voy a perder, yo lo compro. Entonces, por más que el mercado cueste eso, hay una realidad. Cuando yo digo el tema de especulación, digo que chévere, sí lo cuesta, el inmueble cuesta eso, te costó hacerlo, pero en el mercado la disponibilidad monetaria, la disponibilidad de dinero sigue siendo la misma. Por eso es que yo manejo el término especulativo, que quizás sea un tanto injusto, quizás, pero hay una realidad país. O sea, yo no gano más de lo que ganaba en noviembre, diciembre del año pasado. Y yo creo que ahí está un poquito el mercado. Y yo felicito lo que tú estás haciendo y lo aplaudo, y eso de verdad que es un asesor cuando te dice a ti, no es el momento de vender, porque de repente cualquier vendedor te dice, vende porque yo necesito la comisión. Entonces, esa es la diferencia entre vendedor y asesor, porque el asesor le interesa que tú, como dueño inmobiliario, saques un beneficio de la propiedad que tienes. Y no que simplemente vendas para dar una comisión al vendedor. Esa es la diferencia, entiendo yo, de esto. Ahora vamos al tema de la Cámara, el trabajo que viene haciendo la Cámara, el capítulo Miranda y el capítulo Guarenas Guatire. Tú te has montado en eso todos los años que tienes trabajando en el tema inmobiliario. Aunque la Cámara es un tema que no está sustentado legal y jurídicamente, o sea, hay un asidero jurídico que tú digas que las cámaras están protegidas, es una especie, y corrígeme si me equivoco, de grupo de asociaciones, de grupo de corredores inmobiliarios profesionales del tema inmobiliario, que se han hecho muchos en el día a día, en el roce a roce, porque no es que se estudia como carrera. Ya hay por ahí algunas luces para estudiar el tema inmobiliario, pero ¿en qué trabajo está haciendo la Cámara en materia inmobiliaria? En orientar, en preparar y, por supuesto, formar de buena calidad a nuestros corredores inmobiliarios. Bueno, primero te puedo decir de que definitivamente nosotros, independientemente que no tengamos una ley que pueda proteger al corredor inmobiliario y que le marque como en otras profesiones, haya un reconocimiento por parte del Estado, si tenemos un ordenamiento jurídico que definitivamente le da fortaleza a nuestra profesión, pues. Desde la Constitución hasta leyes especiales, nos reconoce como tal y tenemos un Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho como tal protege a muchas profesiones, inclusive no de manera muy especial, pero sí a través de su ordenamiento jurídico. Nosotros como Cámara existimos, nosotros como profesionales inmobiliarios existimos, tenemos muchas disposiciones legales que nos dan la fortaleza, pues.
nos reconocen como tal, que es el derecho al trabajo y una Mm, cantidad de situaciones que nos dan e incluso nosotros hablamos inclusive de lo que son las leyes por contrario imperio. Las leyes por contrario imperio te pueden en un momento determinado reconocer de manera indirecta el trabajo que tú vienes haciendo. De hecho, algo bien interesante en todo esto, una de las cosas que nos ha probablemente hasta afectado un poco a nivel de lo que puede ser nuestra profesión, es la ley contra la estafa inmobiliaria, porque se satanizó mucho bueno, de hecho, muchos constructores tuvieron que paralizar realmente sus actividades porque se veían muy comprometidos en la forma en que estaban haciendo, en la forma en que se estaba visualizando su actividad. Y mm, nosotros como profesionales inmobiliarios definitivamente nos sentimos así, como profesionales inmobiliarios y reconocidos por el Estado venezolano, reconocidos por el Estado venezolano en sus distintas disposiciones. Y como cámara sí existimos, tenemos la importancia como tal y es la importancia que nos damos nosotros mismos al estar asesorando a todos nuestros clientes y somos reconocidos como tal. De hecho, nosotros desde la Cámara Inmobiliaria del Estado Miranda y desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, incluso desde los distintos capítulos que están en la Cámara Inmobiliaria del Estado Miranda, sus 3 capítulos, tenemos un capítulo en los Valles del Tuy, un capítulo en los Altos Mirandinos, un capítulo que es Guarena, Guatire, Costa Mirandina, donde definitivamente ese profesional inmobiliario se siente totalmente amparado por todas las disposiciones y todo el aparataje jurídico que hay, porque nosotros sí lo hemos estudiado. Yo soy el consultor jurídico de la Cámara Inmobiliaria del Estado de Miranda, yo soy miembro del Consejo Superior de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, desempeño muchos roles como tal dentro de ello y uno de ellos fue, pertenecí a la comisión ad hoc que hizo la reforma de los estatutos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela para que nuestros estatutos se adecuaran a lo que ha sido los cambios que hemos tenido. Nosotros nos constituimos en 1966, hubo una reforma en el año 2000 y nuevamente hubo una reforma el año pasado, el año pasado. Entonces, nosotros sí nos sentimos definitivamente profesionales y mm, profesionales amparados por el Estado. No tenemos una ley específica. Quisiéramos que nos reconocieran como reconocen al corredor inmobiliario en toda parte del mundo, que es un corredor inmobiliario en todas partes del mundo. Aquella persona que los clientes buscan para que lo asesore y el Estado como tal ampara todas las negociaciones inmobiliarias a través de ese corredor que conoce el mundo inmobiliario, que sabe del mundo inmobiliario y le da esa potestad para que todas las operaciones se hagan a través de ese profesional, porque es el que lo conoce. Hoy por hoy nosotros, desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y el Estado Miranda y sus capítulos, nosotros, nuestro gremio siente esa fortaleza y siente tanto esa fortaleza que a nosotros nos llegan las denuncias como consecuencia inclusive de las malas prácticas que a veces hay en materia inmobiliaria y vemos que esas malas prácticas en un momento determinado son por personas que no están agremiadas, son personas que definitivamente no se preparan, son personas que creen, las operaciones inmobiliarias parecieran ser muy sencillas, ¿no? Porque hay un comprador, hay un vendedor o hay un inquilino o hay un arrendatario y resulta ser de que, bueno, se ponen de acuerdo, hay unas disposiciones legales, buscan a un abogado para que lo asesore como tal y cierran una negociación. Pero resulta ser de que así no es. La inmensa mayoría de las negociaciones inmobiliarias tienen una cantidad de, de parámetros o de análisis para poder cerrar una negociación propiamente dicha que en las cuales nosotros siempre se lo decimos a las personas que quieren vender o quieren alquilar su propiedad, no haga un tipo de operación de esta naturaleza sin un profesional inmobiliario, porque probablemente la buena fe o que tú conozcas a esa persona con la cual tú estás haciendo un cierto tipo de negociación puede hacer que la negociación salga y les quede bastante bien. Pero el riesgo de hacerlo con personas que no se conocen, el riesgo es muy alto y de ahí la importancia que le ha dado la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y sus distintas cámaras regionales y hoy por hoy zonales, a lo que significa esta profesión, porque es que hay mucha,
muchas disposiciones legales que se activan una vez que estas dos personas se encuentran, estas dos partes se encuentran. Ujú. Muchas, tanto previas como durante, como después. Y por eso nosotros desde el año 1966, definitivamente, aun y cuando no hayamos sido totalmente reconocidos como tal por una disposición especial, pero nuestro ordenamiento jurídico nos dice a nosotros como profesionales de que no improvisen, porque hay mucha materia que tener en cuenta para poder cerrar una negociación, pero mucha, mucha. Claro, A Luis, muchos les Luis, sale bien, pero Luis, estamos hablando del tema del negocio inmobiliario con Luis León, abogado en ejercicio, 40 años de experiencia, repetimos. Eh, Perfecto, la Cámara da formación a las personas que están afiliadas. La Cámara Nacional, Regional y el capítulo, en el caso nuestro, Guarenas, Guatire, Valles del Tuy también tienen un capítulo y el de nosotros involucra la región costera, lo que correcto. es Brión y Páez. Eso, Acevedo, y hace Acevedo inclusive la tenemos. zona costera, la Ah, zona okey, okey, playera, la okey, zona okey. atractiva, pero todo lo que tiene que ver con la zona costera mirandina, que son Acevedo, Brión, Páez, San José, que no recuerdo cuál es el municipio de San José, me disculpan los amigos de San José de Barlovento, San José, no de Barlovento. Pero cuando hablamos de las garantías que da la Cámara, la garantía que da la Cámara, porque sí, ciertamente hay un riesgo con una persona que no esté afiliada a la Cámara, porque es como cuando las mujeres van y se hacen una cirugía y entonces hay un médico que no está inscrito en la especie de colegio que tienen los cirujanos en Venezuela. Sin embargo, se operó. Puede ser que haya salido bien o si no salió bien, ante quien reclama. ¿El responsable es la Cámara o es esa persona que hizo el negocio inmobiliario, ese corredor? Porque entonces yo pertenezco a una Cámara, pero yo pertenezco también a una empresa inmobiliaria. ¿Quién me responde a mí? ¿Me responde la Cámara o me responde la empresa o me responde el corredor? ¿Cómo garantizan ustedes eso? No, definitivamente es el corredor inmobiliario el que responde de Ujú, manera personal. Incluso nosotros lo que buscamos es darle la garantía de que a través de un profesional inmobiliario certificado por la Cámara o un corredor inmobiliario que pertenezca a una de las franquicias o un corredor inmobiliario que pertenezca a una empresa inmobiliaria, porque no ujú. necesariamente tiene que ser una franquicia, este, tiene una responsabilidad él directa. Lo que hacemos nosotros es, a través, darle a conocer a esos clientes de que si lo hace a través de un corredor certificado, de un corredor que pertenezca a una de esas franquicias o un corredor que pertenezca a una de estas empresas inmobiliarias o un corredor independiente, está en pleno conocimiento de lo que son los alcances de las disposiciones legales. Nosotros, Pero yo creo uno que que no esté afiliado también conoce la ley o lo que conoce toda la normativa. Porque imagínate tú, Luis León, porque así como está Luis León en la Cámara, que tiene 40 años en el negocio inmobiliario, seguramente hay cualquier cantidad de Luis León que no están en la Cámara, que tienen 40 años y que tienen una experiencia intachable y que por X, por Y, por Z no se han afiliado a la Cámara. También tienen el aval o el valor de hacer un negocio jurídico bien hecho. Seguramente hay muchos así en el mercado. Sí, y fíjate que dijiste algo bien importante y nos trae a colación esto, que resulta ser de que hay muchos corredores que definitivamente no están afiliados, incluso son muy buenos y hacen sus actividades como tal. Lo único es la responsabilidad, que estos dos clientes sepan que tienen que involucrarlo dentro de la negociación. Por estos corredores o estas personas que se llaman corredores porque a veces cuando uno ve toda una estructura que está detrás de una negociación inmobiliaria, que la desconocen bastante, por cierto, Ujú. en muchísimos de los casos, sale muy bien porque hay esa buena fe entre ellos y las cosas suelen salir bastante, bastante bien. Pero resulta ser que no se involucran directamente en la negociación. Nosotros sí nos involucramos directamente en la Dice negociación. el corredor. Y el corredor que no está certificado, aquel corredor que las personas buscan, que hoy por hoy ves tu corredor de que definitivamente es la persona que es más conocida en un conjunto, es la persona que es más Ok. conocida por ciertas personas y le han llevado negociaciones inmobiliarias adelante. Pero,
particularmente nosotros lo que manifestamos con respecto a eso es hasta dónde está la responsabilidad de él, porque es que no se involucra en la Claro, negociación. claro, claro, En claro. cambio, nosotros sí nos involucramos Claro. en la Claro, hay negociación. una parte importante en todo negocio y tú como abogado lo conoces. O sea, yo tengo años viéndote, años compartiendo contigo. En Guatire eres una referencia jurídica, Luis León. Y ese aval que es la fe, ese aval que es la ética que tú proyectas, es una de las cosas quien me pregunte, mira, búscate a Luis León. Y de repente yo no sé en qué es especialista Luis León, de repente yo no tengo referencia de cuántos casos jurídicamente hablando, si ha ido a tribunales, ha litigado o no, tenga Luis León, pero a mí la química, el feeling, lo positivo y lo que se dice en el mercado de Luis León habla bien. Me explico, o sea, en eso en los conjuntos residenciales pesa mucho, Y es porque lo que no, yo veo todo el tiempo a Luis en el edificio, veo a Luis y Luis se involucra en el negocio y quizás yo entiendo lo que tú dices, que esa persona no se ha preparado y que bueno, de repente la buena fe tuya con la buena fe del otro se dio el negocio. Pero si se presenta alguna complejidad, alguna previsión, algún documento, de repente esa persona tiene desventaja frente al corredor inmobiliario. sí, porque es que la preparación es muy importante y es lo que queremos, o sea, por lo menos yo quiero dejar constancia en este programa y vuelvo y te repito, muchísimas gracias, sobre todo a tu equipo de trabajo. Y muchísimas gracias es porque definitivamente una negociación inmobiliaria no debería ir sin un acompañamiento de un profesional inmobiliario. Porque cuando nosotros nos sentamos con un cliente y le hacemos el recorrido incluso de lo que es la negociación en sí, a veces hasta se sorprenden cuando yo les manifiesto esto, Ujú, Anaúl, yo les digo, incluso busco un abogado inmobiliario y se quedan sorprendidos, ¿no? ujú, Porque nosotros en el mundo inmobiliario tenemos esa especialidad. Entonces, sabemos todas las disposiciones que giran en torno a ello. E incluso hasta la actitud que tienes tú ante la negociación. Muchas negociaciones inmobiliarias lamentablemente se paralizan, se caen, a veces hasta se complican bastante, porque no cuentan con un profesional inmobiliario e incluso no cuentan con un abogado inmobiliario. ujú. Yo tengo negociaciones a veces que les paso los documentos, procuro en mi oficina de que todas las negociaciones inmobiliarias, lo que es la parte legal, lo haga Luis León, por lo menos hasta ahorita. Gracias a Dios, Venezuela ha cambiado bastante e incluso ya, te lo puedo decir para que veas hasta dónde yo creo en los cambios y esa percepción que se tiene del mercado definitivamente va a marcar una gran diferencia y nosotros nos vamos a proyectar al lugar que realmente siempre nos ha correspondido. Yo hoy por hoy, toda la parte legal, estoy creando un equipo de trabajo en materia inmobiliaria de abogados para que sean ellos quienes lleven las negociaciones como tal, porque yo quiero ocupar mi puesto en lo que en lo que es este cambio en Venezuela. Y mi puesto es no seguir viendo el árbol, sino ver el bosque. Y entonces, para dejar de ver el árbol y ver el bosque, tengo que cambiar un poquito mi forma de lo que es este mundo. Entonces, estoy creando un equipo de abogados. Para que se encargue de todo, exclusivamente de lo que son las documentaciones e incluso con el favor de Dios, estamos a punto de abrir otra oficina de rimas acá en el municipio. Ujú, Y esto lo que te dice es que estamos apostando a que Venezuela cambie bastante. Entonces, hay disposiciones legales que definitivamente las partes desconocen por completo cuando están haciendo una negociación inmobiliaria. Y el Estado venezolano, ya nosotros comenzamos inclusive desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, estamos haciendo todos los preparativos para quitarle el polvo a muchas disposiciones, a muchas leyes que nosotros propusimos en una oportunidad para que seamos reconocidos como tal y que ujú. las negociaciones inmobiliarias se lleven a través de un corredor inmobiliario. Otra de las cosas que nos perjudica bastante a nosotros como cámara es que nosotros no tenemos las cantidades de profesionales que realmente se necesitan para las negociaciones inmobiliarias y en eso estamos trabajando. Y por eso es que estamos cada día más buscando de profesionalizar a todo nuestro entorno e inclusive a involucrar a muchísimas personas
independientemente de la profesión que tenga, estamos haciendo reclutamientos en cada una de las oficinas inmobiliarias para reclutar a muchísimas personas para tener esa cantidad de profesionales que estén prestos y dispuestos a prestar las asesorías pertinentes, que estemos preparados para ello y que el Estado venezolano definitivamente nos dé ese situal que siempre deberíamos haber tenido, Sí. que en las negociaciones inmobiliarias hay un profesional inmobiliario, porque definitivamente es lo que le da garantía. Nosotros le decimos inclusive a los funcionarios públicos, no nos vean como unos simples comisionistas, véannos como unos coadyuvantes a lo que es el Poder Judicial, porque nosotros depuramos toda la negociación antes de llegar a los registros, antes de llegar a las notarías, antes de inclusive, aquí se hizo, siempre existió en la ley, mas no se utilizaba, eran los documentos privados. Y resulta ser que pandemia activó muchísimas cosas. Sí, Nosotros como sí. país hemos tenido esos altos y esos bajos y hemos tenido cosas que han marcado nuestra historia. Por eso es que nuestro país es un país bastante complejo, pero es un país bien emocionante porque nos ayuda cada día más a ser resilientes y a conocer más nuestro entorno y comprometernos más con ellos. Venezuela, a pesar de lo que puedan decir muchísimas personas, Venezuela es un país de buena fe. De hecho, nuestra disposición legal dice que la buena fe se presume siempre y la mala hay que demostrarla, a pesar de que el funcionario público aplica lo contrario, que nosotros siempre lo hemos dicho, pero si todo está cargado de muy buena fe. Mira, Venezuela está cargada tanto de buena fe que todavía hoy por hoy nosotros, las negociaciones que hacemos nosotros a diario, que todos hacemos muchísimas negociaciones a diario, a través de una compra con la tarjeta de crédito o con la tarjeta de débito, y todavía nosotros le damos nuestra tarjeta de débito a alguien que no conocemos, que no sabemos quién es, inclusive hasta buhonero, le entregamos nuestra tarjeta, le entregamos nuestro código y hacemos las negociaciones. Y yo te digo que yo no conozco ningún caso donde le hayan puesto más dinero que no sea por cuestión del banco, que a veces sí se ha hecho la doble transacción, O por un error. o por un error. Pero Venezuela está tan cargada de buena fe, de abajo hacia arriba, pero tan cargada de buena fe, que definitivamente nosotros vamos a marcar una gran diferencia. Y cuando se activó el documento privado en pandemia, quedó. Porque el documento privado vino para quedarse. ¿Por qué vino para quedarse? Desde mi punto de vista y como conocedor en la materia inmobiliaria, vino para quedarse porque definitivamente las negociaciones inmobiliarias que nosotros hacemos a través de los organismos públicos, a través de un registro público, nosotros llegamos allá a veces con un cheque que nunca es cobrado y incluso aprovecho el canal inclusive o esta vía para decirle a los funcionarios públicos, permítanos hacer la negociación a través de una letra de cambio. ¿Por qué a través de una letra de cambio? La letra de cambio es un compromiso que tiene una persona en un momento determinado para hacer. Es un contrato. Un contrato. Entonces, y es un compromiso, es una obligación de pagar algo, es una obligación inclusive de hacer. Entonces, nosotros en los documentos privados, por lo menos nosotros, dejamos constancia de que en el momento del registro se hará a través de un cheque o a través de una letra de cambio. Quisiéramos que todos los registros aceptaran la letra de cambio, porque la letra de cambio existe. La letra de cambio es un compromiso. Fíjate En cambio, un cheque no. Y lo malo de esta aplicación con respecto a este instrumento de pago es que pone a las dos partes a delinquir, porque los dos están cometiendo un delito. Exactamente. Y es un delito confeso, y es un delito que todos saben, y el Estado no toma las riendas como vamos a parar un poco con respecto a esto y vamos a permitir la letra de cambio mientras ordenamos un poco la casa. No, y ahí voy a la terminología. Yo te decía, hace rato te decía el tema especulación y aquí meto el tema defraudar, pues estamos defraudando la ley. O sea, tú me estás obligando, Estado, porque es el Estado, a defraudar la ley. Y no el Estado intencionalmente, porque a veces es el desconocimiento de algunos funcionarios que no hay una herramienta jurídica que me lo permita hacer en detalle. Entonces, antes de yo prepararme, formarme y orientar, prefiero decir, no, tiene que ser un cheque. Y ojo, en lo que ha avanzado el tiempo, ya el cheque va más temprano que tarde a dejar de ser una usanza. Ya no se usa el cheque, y tú lo conoces mejor que yo. Las transacciones son de otra manera, con otro dinamismo. Y quiero
que para seguir hablando de inmobiliario, ya llevamos casi 50 minutos, ya nos quedan pocos minutos, es hablar de ese ecosistema tan complejo que involucra el negocio inmobiliario. Digo ecosistema porque buena parte la tiene eso, un funcionario público que tiene una conducta que a veces no es la mejor, donde él tiene una discrecionalidad y te dice sí o no, a un criterio personal, no jurídico, no legal, no sustentado en una norma, sino que a él le pareció y le pareció, no le pareció, no le pareció. O como me levanté hoy, aplico la normativa jurídica o no. En el caso de RIMAX, en el caso de la Cámara, en el caso tuyo como profesional, y aplaudo eso de formar personal en materia jurídica que conozca de la materia inmobiliaria, porque no es igual que yo soy abogado. Y tú vengas y me digas, oye, cuando tú consigues un corredor inmobiliario que te dice, hay que pagar el derecho de frente, yo a más de uno le he dicho, váyase de ahí. Porque primero eso no se llama así. Entonces, cuando ya tú no conoces la terminología, entonces dices, ya va, aquí estamos en problemas. Yo aplaudo eso que estés formando, pero quiero que hables de eso, del ecosistema que representa hacer un negocio inmobiliario. Pues de repente yo tengo la necesidad, pero yo te digo, bueno, ¿y qué pasó con el documento? ¿Y por qué no lo has introducido? ¿Y por qué tarda tanto? ¿Y por qué porque de repente uno dice, ¿por qué te lo regresan tanto? Oye, entonces uno dice, pero es que este abogado no sabe. Le han devuelto el documento 3 veces. Y entonces, cuando tú conoces este lado, dices, ya no, pero es que depende del capricho del funcionario, no todos son así, gracias a Dios, depende de él, me van a regresar el documento. Y eso lo digo porque cuando tú no estás en el negocio inmobiliario, no hay ese feeling también con la oficina administrativa en este caso. Sí, bien interesante y bien complejo. Te digo algo, me pones en verdad en una situación que No vas a ir debo llamar susceptibilidades, a no vas a ir susceptibilidades. no, y fíjate un poco más allá. Es bien interesante y digo que, bueno, Dios quiera que estos cambios Ujú, que están sucediendo sucedan en todos los sentidos. Y es quitarle un poco ese poder de discrecionalidad del funcionario. ujú, ¿Qué pasa con nosotros? Yo soy un abogado de más de 30 años graduado. Lo único que he hecho en mi vida es asesorar en materia inmobiliaria. Yo les digo a muchos que por lo menos, y sé que se replica en bastantes profesionales como que tienen este mismo perfil, que yo no tengo ningún caso en tribunales. ok. Yo No pertenezco, litigas. no es tanto que no litigue, yo litigo todos los días. Yo litigo todos los días, resuelvo casos todos los Claro, no, días. no, pero digo Pero en los lo que tribunales. pasa es que, fíjate, te lo voy a sacar a colación con respecto ideas, bien interesante también algo que surgió como consecuencia de la desaplicación en un momento determinado de una disposición legal que nosotros nunca estuvimos de acuerdo en materia de locales comerciales que no permitían el arbitraje y no permitía tampoco que se utilizara la divisa. Ujú, Entonces, con una desaplicación se activó también algo que llama la materia arbitral. ujú. Siempre ha existido también. Yo pertenezco a un grupo que ha venido haciendo un trabajo bien interesante en materia arbitral y nosotros nos tenemos muchos encuentros con respecto a los análisis de cómo está el mercado jurídicamente hablando y qué está pasando con este tipo de relaciones. Y aprovecho para ver si puedo, más o menos de una manera muy respetuosa, eh, este, esa inquietud que acabas de manifestar, para ese le ilustro, ¿no? Yo pertenezco y probablemente soy una persona que está bastante preparada a nivel inmobiliario por muchas razones. Entonces yo pertenezco a espacio arbitral y ahí existimos muchos árbitros. Yo en estos días iba a uno de las capacitaciones como tal y uno de los encuentros donde estábamos muchos árbitros a nivel del estado, pero también habían otros a nivel nacional. Y me decían, si tú perteneces a estos árbitros de lo que es el espacio arbitral, ¿por qué no nos ha llegado ningún caso? Digo, tú no nos has activado nunca con respecto a la materia arbitral. Y yo le digo, bueno, precisamente por eso de lo que quisiera que todas personas que vaya a hacer una negociación inmobiliaria supiera. Uno conoce todos los pros y los contras que tienen las negociaciones, porque uno las visualiza.
Nosotros comenzamos una relación con nuestros clientes a través de un contrato de servicio, cosa que no firman nunca con nadie que no sea certificado. Nosotros firmamos un contrato de servicio, tanto con la exclusiva que nosotros damos de nuestro servicio como sin exclusiva. ¿Qué significa esto? Que nos comprometemos con estos clientes bien a comprar o bien a vender su propiedad. Y de ahí comienza un recorrido legal donde pasamos por un documento de compromiso que hacen las partes para poder decir cuáles son las bases de la negociación. Luego llegamos a un documento que lo llamamos opción de compraventa, promesa bilateral de compraventa, promesas unilateral de compraventa, cosa que no conocen los clientes. Tú le hablas de ese tipo de contrato, de instrumento, y resulta ser que no lo conoce. Incluso probablemente todo abogado que no sea inmobiliario también lo conoce un poco, pero no a profundidad como nosotros. Okay. Luego viene ese documento que va para el registro. Entonces, todas estas fases como tal de la negociación, un profesional inmobiliario sabe cuáles son todo este recorrido. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros le decimos a los funcionarios públicos, mire, cuando llega el caso acá, nosotros ya lo tenemos depurado. Está blindado. Está blindado porque es una negociación que sabemos incluso de que no va a tener ningún tipo de problema. Mira, nosotros tenemos, imaginémonos un mecate bien grueso, que se ha ido deshilachando como consecuencia de muchas cosas. Nuestra profesión hoy por hoy, yo digo que está con el último hilo, porque lamentablemente ejercer nuestra profesión, desde el punto de vista legal, cometemos muchas cosas que no están en la norma. ¿Por qué las cometemos? Porque resulta ser de que tenemos que llevar las negociaciones hacia adelante, y esas negociaciones, llevarlas hacia adelante, involucran la manifestación de voluntad de las partes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como profesionales inmobiliarios? Colocamos a ambas partes en cuál es su posición jurídica y cuáles son los pros y los contras, o cuáles son los compromisos que se derivan de esta negociación. Y se lo vamos diciendo, y a medida que se lo vamos diciendo, vamos creando entre ellos, creando pruebas y creando documentos que fortalecen de qué manera fue la negociación. Yo le he dicho a mi gente, a mí me tocan la puerta de mi oficina por una estafa inmobiliaria, por decirlo así. Yo creo que yo voy a ser la persona, aunque hablo mucho, yo voy a ser la persona que hablo poco. ¿Por qué? Porque todo está escrito. Yo le digo al funcionario, toma estos documentos, los revisa y me dice dónde cometí un error o dónde hice algo que no es, porque el principio de la voluntad de las partes lo garantiza nuestra legislación, desde muchísimo inclusive de nosotros tener legislación como tal escrita. Entonces, la voluntad de las partes siempre tiene que prevalecer, independientemente inclusive de que el acto jurídico que se esté buscando de hacer a lo mejor pueda chocar con algún tipo de disposiciones, pero las partes quieren negociar. Y al querer negociar, nosotros lo que tenemos es que limpiarle el terreno o decirle cuáles son los pros y los contras. Nosotros alquilamos vivienda y no hay una disposición que haya hecho que muchísimas personas tengan sus viviendas cerradas que la ley de arrendamiento de vivienda. Porque yo les digo siempre, inclusive le digo a los que van a arrendar, léete el artículo 141 de la ley, yo se lo doy ilustrado, revísalo y dime si quieres alquilar. Y lo primerito que me dicen es, con esas disposiciones yo lo alquilo. Y con todo eso alquilamos. Por aquello mismo de lo que hablamos de la tarjeta de débito, que se lo damos, porque las partes, nosotros hacemos un documento donde ambos se comprometen a situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como profesionales inmobiliarios? Nosotros lo que hacemos es humanizar la negociación, tanto para el arrendador como para el arrendatario, decirle exactamente cuáles son las disposiciones, y se lo decimos al arrendatario. Le decimos, esta persona te está confiando su patrimonio a pesar de que mañana, cuando a ti se te presente cualquier tipo de situación, a lo mejor no puedas cumplir, pero si no puedes cumplir, volvámonos a sentar para ver de qué manera podemos resolver este contrato. Que esa es la ventaja que ofrecen ustedes como corredores inmobiliarios. Sí, porque les damos, fíjate que le estamos diciendo de buenas a primeras al arrendador
que como consecuencia de esta ley no debería de arrendar, y Ujú. al arrendatario que se arrienda, la superioridad que tienes en un momento determinado cuando no puedes cumplir ante la posibilidad de que ese arrendador te diga que cumpla, estamos en muchas desventajas. Ujú. Pero hay algo bien interesante en nuestro ordenamiento jurídico que resulta ser de que lo que conocemos nosotros como abogados y lo que conocemos las disposiciones legales, sabemos que las costumbres hacen que se modifique el ordenamiento jurídico en un momento determinado. Y las negociaciones inmobiliarias hoy por hoy están basadas sobre ese principio de la buena fe. Sí. E incluso se logra, pero hay que buscar, por decir algo, yo tengo un inmueble que debería de ser alquilado, por decir algo, la ley de arrendamiento de vivienda no permite de que se haga en divisa. Está Ujú. prohibido totalmente, Ujú. cosa que también sucedía en el arrendamiento en materia de locales comerciales, pero fue, gracias a Dios, que por lo menos hoy por hoy sí podemos, con nuestro ordenamiento jurídico, incluso por una disposición del Tribunal Supremo de Justicia, podemos contratar en divisa. Pero en materia de vivienda no podemos. Y a las partes se les manifiesta la situación y ellos negocian. Claro, Lo que hacemos yo debo. nosotros es buscar de que ese arrendatario pague un precio justo, no el precio justo que a lo mejor dice la ley, según la disposición legal, un precio Ujú. justo que todavía, yo digo que todavía no termino de entender cuál es cómo saca un precio justo una Tsunami, que es el órgano rector, por decirlo de una manera. Pero si las partes decirle, mira, la tendencia del mercado, inclusive hasta por rentabilidad, dependiendo del valor de la cosa, debe tener un canon de arrendamiento. Este debería ser el canon de arrendamiento. Hay muchos arrendadores que quieren cobrar sobre ello y nosotros los orientamos y los guiamos y convencemos inclusive del por qué y hacemos que los dos tengan igualdad de condiciones, estén en un equilibrio como tal y esas negociaciones siempre terminan en feliz término. De hecho, yo no tengo con todas estas disposiciones, mis arrendamientos, yo no tengo ningún tipo de situaciones adversas con las partes ni en tribunales. Si lo logro es, como te decía, yo litigo dentro de mi oficina, les digo a las partes y gracias a Dios que por lo menos algo sí ha hecho de que esos 40 años de lo que conoce todo el mundo de un Luis León y de muchísimos otros corredores Ujú. inmobiliarios, es que nosotros buscamos de ser bien equitativos con respecto a cómo fue la negociación y cómo se debe resolver la negociación. Sí. Y creo que eso es algo bien interesante. Luis, ya nos queda, ya tenemos una hora conversando, pero hay términos, fíjate cómo eso, alquilar en divisa. Una cosa es la referencia y otra cosa es el físico, la divisa. Porque una cosa es que yo te alquile a ti este local en $100 mensuales y yo te pague eso a la referencia Banco Central de Venezuela. Y otra es que tú me digas a mí me tienes que dar los $100 en físico. O ese cuento en Venezuela, que es el único país del mundo que pasa, donde dice $100, pero a tasa euro. ¿Qué es eso? O son 100 euros o son $100. Porque es una de las cosas que se enreda mucho en el mercado en la actualidad. Sí se puede tener como referencia el dólar, pero lo liquidas en bolívares. Y lo que dices tú, que es una maravilla, sí es cierto, pero hay que tener mucho cuidado el contrato privado. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser, normalmente termina siendo beneficioso, normalmente, porque quien tiene el poder es el propietario. El que va a comprar no tiene solamente el poder del dinero, de la venta, del negocio. Y de repente a mí me interesa comprar este local y tú me das unas condiciones que te van a beneficiar a ti. Y yo quiero el local, yo lo necesito. Entonces tú vas a abusar en algunos casos de eso y quizás para eso está el corredor inmobiliario o debe estar el corredor inmobiliario. En materia de arrendamiento de inmuebles para el uso de vivienda es mucho más complejo porque vuelvo y repito, el poder adquisitivo sigue siendo el mismo. Tú me dices a mí, bueno, son $300 mensuales y me lo tienes que pagar a tasa USDT o me lo tienes que pagar en divisa, en físico. Perjudicas y golpeas de manera importante la economía de esa persona. Ahí es donde juega un rol importante ese profesional inmobiliario. Fíjate esto, Naul. Cortico, porque ya nos quedan No, tres bueno, te minuticos. lo digo cortico. Resulta ser de que ahí es donde juega un rol bien importante el profesional inmobiliario, porque definitivamente el profesional inmobiliario sabe cuál es la capacidad económica que tiene conforme a unos estudios que nosotros hacemos de ese inquilino y conforme a la voluntad que tiene el arrendador. Si ese inquilino
no tiene esa capacidad económica que es el estudio que nosotros hacemos, hacemos una calificación como tal de ese, Ujú. si no lo tiene, no se podemos cerrar la negociación inmobiliaria. Y ahí vuelve a jugar el rol importante de que nosotros no hacemos una operación por unos honorarios o por una comisión, nosotros lo hacemos en torno a una negociación. Si tengo que parar una negociación porque el inquilino no tiene las características, hay que pararla porque es distinto a que tú le quieras alquilar una vivienda a alguien que gane en bolívares, que su disposición sea en bolívares, y a que alguien que pueda realmente pagar en divisa. Entonces, todos esos estudios nosotros lo hacemos, pero por hacerle resumen, resulta ser de que la calificación que nosotros hacemos de ese cliente va un poco más allá e incluso se lo decimos al mismo propietario. Él procurará, y se hace en el documento privado, él procurará pagarte en divisa conforme a todos estos parámetros. Pero fíjate que la realidad de Venezuela en los últimos tiempos, las Ujú. divisas se desaparecieron. De hecho, hoy por hoy, y me disculpan, no sé hasta dónde sea el trasfondo que traiga lo que voy a manifestar, pero hoy por hoy se ha perdido ese efectivo. No se sabe dónde está. El efectivo en divisa. No sabemos nosotros, mira, es algo bien interesante. Se ha perdido y se ha perdido porque el mercado está marcando una tendencia y la estamos descubriendo, ojo, la estamos descubriendo. Lo que hemos hecho nosotros como profesionales inmobiliarios es hacer un seguimiento y lo bueno del profesional inmobiliario es que el profesional inmobiliario no se queda con lo que conoce, sino que va preguntando en todo el entorno de lo que está sucediendo para ver si es repetitivo en todas las oficinas. Y nosotros lo hacemos porque se perdió el efectivo. Entonces nosotros le decimos a ese cliente que está esperando que le paguen en divisa, decirle, mira, no, es que tiene él toda la razón. No consigue la divisa y te va a pagar, y te tiene que pagar, por supuesto, al BCB. O sea, tiene que pagarlo Mm. conforme a esa disposición. Y el que lo quiere hacer totalmente distinto, ahí donde nosotros jugamos el rol y tenemos que llamar a la Bueno, reflexión y se lo decimos a nuestros clientes. Por eso yo digo que yo me jacto mucho diciendo que yo cuando me gano $1 o cuando me gano unos bolívares, en verdad que lo disfruto a plenitud y lo gasto con toda la tranquilidad. En mi oficina nadie, si no se ha cerrado una negociación, cobra unos honorarios, hasta tanto la negociación está bien blindada entre las partes y lo que han manifestado las partes y lo que nosotros hemos estudiado de las partes, porque las partes te pueden decir muchísimas cosas, pero muchas veces nosotros le decimos, no, lo que usted está viviendo es una ilusión, es un sueño que lamentablemente no va a ser real y con nosotros no cuente porque no podemos cerrar la negociación. cerramos. Porque muchas personas hacen eso. Quieren, yo quiero comprarme una casa en el Country Club. Yo no me quiero comprar una casa en el Country Club. Yo veo muy bien donde estoy. Es más, y doy muchísimas gracias a Dios por lo que tengo. Soy una persona bastante agradecida. Pero como consecuencia de eso, también se me activa esa parte de lo que es humana o de lo que es los conocimientos que yo puedo tener para que las negociaciones se lleven en feliz término conforme a la voluntad de las partes, Ujú. porque lamentablemente hay personas que no son profesionales inmobiliarios que muchísimas veces dicen y se sienten de que ellos son los corredores inmobiliarios o del vendedor o del comprador, del inquilino o del arrendador. Yo no soy ni profesional inmobiliario, ni abogado, ni de uno ni del otro. Yo soy de la negociación y Esa es hago en torno a la negociación. esa es la parte que es la conclusión importante aquí cuando buscamos de vender un inmueble. Porque de repente yo manejo los inmuebles de Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Y entonces yo represento a Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto, José. Entonces me llega Luis a comprarme un inmueble y yo no voy a luchar por Luis, sino por mis clientes. Y eso es lo que tú te refieres. Tu cliente es el negocio. Es que algo interesante, la postventa, porque aquí todo el mundo habla de la preventa a la venta, pero la postventa nadie le presta atención. Y después que yo tengo el inmueble, hay situaciones que se me presentan que a veces tú llamas al corredor inmobiliario o a quien te vendió, no, yo vendí, ya eso, vaya y resuélvalo. Es la parte compleja de lo que tú estás diciendo, Luis. Yo felicito el trabajo que llevan adelante. Me gustaría que diéramos contactos, números telefónicos. Ya le voy a repetir los datos de Luis León que está con nosotros. El número telefónico de Luis, se los repito, es el 04, gracias producción, 0424-261-5388, el número telefónico de Luis. Lo consiguen en rimax.delta.ve, eso es en Instagram, rimax.delta.ve. Y la cuenta personal de él, @luisleon2711, @luisleon2711. Y espero, Luis, que se siga formando a los corredores inmobiliarios. Hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer, y el reclutar
reclutar porque hay que darle herramientas jurídicas, herramientas de venta y herramienta social, herramienta humana. Porque a veces yo puedo querer vivir en tal sitio, pero hay que convencer a esa persona no solamente de que va a comprar el inmueble, sino que hay normas y condiciones para vivir allí y que él tiene que prepararse. Por ejemplo, si yo compro un inmueble en un urbanismo donde hay normas, yo no me puedo sentar en la escalera a beberme una caja de cerveza, por ejemplo. Y, yo la compré, sí, pero es que la norma aquí no lo permite. O yo voy a poner mi música hasta las 4 de la mañana o no puedo golpear de las 4, 5, 6, 7 de la noche. Yo tengo que hacerlo porque yo lo compré. Esa es parte de la formación que debe darle un corredor inmobiliario a su cliente. Es como en Venezuela cuando todavía queda algo de aquello de que estamos en Chacao, la gente se transforma. Yo compré aquí y aquí hay unas condiciones y una norma. Mi hijo, las mascotas, el estacionar los vehículos, el visitante. Y quiero que cierres brevemente, Luis, por favor, con esos temas. Definitivamente decir de que nosotros somos unos profesionales que vamos en torno a las negociaciones, que es lo importante, y que definitivamente cada uno tiene un punto de vista o tiene una realidad, y para eso estamos nosotros, tenemos que ver cuál es esa realidad. Y nosotros como profesionales inmobiliarios no podemos bajo ningún concepto orientar o guiar la negociación según nuestras conveniencias, tenemos que hacerlo en torno a lo que es esa negociación. Y algo más importante, yo me digo mucho y digo mucho, el 70% de mi actividad diaria es prestar servicio y no me pagan por ello. El otro 30% me lo pagan y me lo pagan muy bien, pero definitivamente viene como añadidura de prestar un servicio. Me encanta prestar servicio. Yo soy un servidor. A mí me encanta servir y hago todo lo humanamente posible, tanto en mi entorno. Mi equipo de trabajo no es mi equipo de trabajo, es mi familia y somos una familia. Nos sentimos, vemos y eso es lo que debe repercutir en cada uno. Inclusive en los conjuntos residenciales siempre estaba a la orden para ellos. Voy a la junta que me llamen por cualquier tipo de situaciones que puedan estar presentándose. No cobro honorarios por ello, voy hasta allá, presto servicio, porque el prestar servicio es lo que ha hecho que Luis León se considere exitoso, se considere bien con él mismo y se considere bien con el entorno, porque así se sienten muchísimos profesionales inmobiliarios, porque lo siento a diario, porque nosotros queremos prestar servicio y eso, esta profesión es increíble. El que no es corredor inmobiliario, no es agente inmobiliario, bueno, lo esperamos en Rimas Delta y discúlpame, Naur, lo esperamos en Rimas Delta porque esta es una profesión para proyectar y para hacer familia, ¿verdad? Que es increíble. Ya lo saben, no solamente Rimax Delta, sino también la Cámara, ¿no? Sí, La wow. Cámara de Corredores Inmobiliarios del Estado Miranda. En los números telefónicos de Luis, se lo repito, 0424-261-5388 y la cuenta rimax.delta.be. Gracias, Luis, por estar con nosotros. No, gracias a Bienvenido ti y a tu siempre. equipo, ¿verdad que sí? Este es tu casa y gracias por supuesto también a nombre de Automercados Emporio, lo mejor cerca de ti, a la gente del gimnasio Enervit Gym dentro del Centro Comercial Palma Real en Nueva Casarapa en Guarenas, a nombre también de la gente de Panadería Moreno 3 en el Centro Comercial La Hacienda de Guatire frente al terminal de pasajeros y por supuesto la gente de Latinoamérica en Cable Más que Internet, somos tu destino a la conectividad, es la gente de Latinoamérica en Cable, el servicio de Internet que usted necesita. Nuestro contenido lo consigues en Estudio 1051 en YouTube. Ahí lo vas a conseguir. Ve, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones también en Instagram, en TikTok y en Telegram. Que tengan el día maravilloso como siempre. Sigan pendientes de nuestro contenido, porque este contenido se hace con mucho sentido para un personal, para unos oyentes, para unas personas que nos miran, que le queremos tenerlo siempre consentidos. Gracias y hasta la próxima.